Bueno, primero que nada, darle gracias a la Asociación de Empresas de Seguridad Privadas, don César, a todo su equipo y a todas las personas que él representa por habernos invitado hoy a compartir un poco de nuestras experiencias, de nuestras vivencias en el campo, en un tema tan interesante y para algunas personas paradójico, desconocido, que es la medicina táctica. Mi nombre es Diego Cruz, soy capitán del Ministerio de Seguridad Pública, fui policía durante algunos años y también soy médico especialista en medicina de emergencias. Soy el presidente de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica, me acompaña José Bolaños, el secretario. Un placer estar con ustedes para compartir nuestra experiencia y venir a decirles en qué se relaciona la medicina táctica con su trabajo, con el diario vivir que ustedes hacen y sus empresas y su diario vivir. Esta es una escena, nosotros a veces guardamos videos un poco crueles. Es una escena muy complicada que pasó hace unos meses en San José. Una persona X resultó herida y el primer respondedor, como en todas escenas bélicas, ¿cuál es? Un policía. En este caso, un policía de nuestra querida Fuerza Nacional, ¿verdad? Fuerza Pública. Pero en el caso de ustedes, esto puede ser en un supermercado, en un hospital, en cualquier lugar en donde sus agentes de seguridad privada estén trabajando. Y déjenme decirles que una persona herida y sus familiares no les interesa el logo de la empresa, si dice Cruz Roja, si dice bomberos, si dice policía. Simplemente por la adrenalina que estas personas tienen, van a ir directamente a esa persona con algún grado de autoridad, o por lo menos identificadas, y van a pedirle ayuda. Y esa persona tiene la obligación ética de ayudarle a la persona que está pidiendo ayuda. Entonces, ustedes dirán, no, mis agentes de seguridad privada, todos son especialistas en armas, saben de disparo reactivo, etcétera, etcétera, full defensa personal, Krav Maga, pero ¿qué saben de primeros auxilios? ¿Saben ponerle un torniquete a alguna persona? ¿Saben controlar un sangrado? Por más, aquí me dicen que no. ¿Saben controlar un sangrado por más mínimo que sea? Bueno, es parte de la malla curricular que nosotros como asociación recomendamos que sus agentes de seguridad privada tengan en algún momento para salir a trabajar. ¿Por qué? Porque, como repito, son los primeros respondedores en cualquier escena. Entonces, ¿cómo rayos mezclo la medicina táctica con la seguridad o con las empresas de seguridad privada? Bueno, por lo que acabo de decir. Ustedes como gerentes, como administradores, como dueños de empresas, etcétera, son especialistas en administración, son especialistas en procesos, en planificación estratégica, en salud ocupacional, etcétera. Entonces saben de que hay ciertas normas de calidad que sus empresas deben de conocer y aplicar para certificarse en X proceso que ustedes quieran ser acreditados, ¿cierto? Entonces, existen algunos parámetros que sus oficiales o sus agentes de seguridad privada deberían conocer antes de que se consideren agentes de seguridad privada y sacarlos a trabajar. Me pongo firme con mi coronel Arias, no lo había visto, no lo había reconocido. Firme, mi coronel. Un honor verlo ahí sentado. Y a todos por acá. Entonces, ¿cómo mezclo yo la medicina táctica con esto? Bueno, precisamente en temas preventivos. Recuerden que todo evento represivo, o sea, cuando ya pasó la emergencia, ya vamos tarde como gerentes, ya vamos tarde como planificadores de misión. Ahora tenemos que ver cómo vamos a responder ante esta emergencia. Entonces, la parte preventiva, ¿verdad? Todo lo que es la parte preventiva es lo que me da a mí el éxito de la misión, porque cuando ya sucede la parte hostil, entonces ya yo sé cómo voy a responder ante esta emergencia. Bien, entonces, cuando sucede la emergencia, ya yo sé cómo voy a trabajar. Entonces, en la medicina táctica, para explicarles un poquito de
cómo se come eso, la medicina táctica tiene 3 eslabones de trabajo. La atención directa, que es la atención bajo fuego. La persona, ese policía que vieron atendiendo a esta persona herida, que al fin fallece en la escena, que es donde yo tengo el chance de poner un torniquete, de poner una gasa para que el paciente sobreviva. Si no lo hice en ese momento, ¿cuánto creen ustedes que dura un paciente vivo con un balazo en la femoral? 7 minutos, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Por ahí mi coronel va más caliente todavía. Depende el corte, depende la munición, puede durar entre 30 segundos y 2 minutos. Entonces, ¿dará tiempo que llegue la Cruz Roja? No. ¿Quién tiene que atender al paciente herido? Ustedes, que son los representantes de todo ese montón de oficiales que están en la calle trabajando. Cuando ya logran poner el torniquete, la gasa de combate, sacan el paciente a un lugar en donde ahora sí viene la Cruz Roja, meten el paciente en el módulo trasero, lo llevan al hospital, ¿verdad? Y le van poniendo el suero, le van poniendo otras cosas, lo estabilizan hasta que llega al centro médico y se da la atención definitiva. Pero en este momento, si nosotros nos ponemos a ver la cantidad de cosas que tenemos que hacer para que este paciente podamos estabilizarlo, evidentemente nos damos cuenta de que el primer respondedor no puede hacerlo, ¿verdad? Los oficiales de seguridad, los policías, no van a poder realizar la atención definitiva de estos pacientes. Pero, vean qué interesante, a nosotros nos gustan mucho las estadísticas. En 90% de las personas heridas producto de un enfrentamiento bélico mueren antes de que lleguen las unidades de primera respuesta médica. O sea, que los paramédicos llegan únicamente solo al 10% de las personas vivas. Eso quiere decir que ustedes o sus oficiales tienen la gran responsabilidad como primeros respondedores de hacer algo por ese 10% de pacientes que quedan vivos. Y eso es lo que nos da sustratos a nosotros. Yo trabajo en el Hospital de Alajuela, José es paramédico de Cruz Roja. Si él hace bien su trabajo y me lleva al paciente vivo al hospital, quizá yo pueda hacer algo más por ese paciente. Pero si él hace mal su trabajo en la calle, yo no voy a tener materia prima para poder salvarle la vida a ese paciente, porque puede que ya sea tarde. Y por lo general, señores y señoras, eso es lo que pasa. Ejemplos, aquí en nuestro país podemos tener muchísimos. Tengo muchos videos, pero don César no me dejaba poner todos. ¿Dónde está don César? Porque a mí me gusta hablar mucho con videos de qué es exactamente el primer respondedor, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Coronado, verdad? Y otras situaciones que han pasado en nuestro país, muchísimas. Y lamentablemente, entonces, digo lamentable porque el primer respondedor, la mayoría del tiempo, no tiene capacitación sanitaria o de primeros auxilios. La Asociación Costarricense de Medicina Táctica ha inventado un protocolo llamado Tácticos, que es una mezcla entre lo que tiene que hacer el oficial de seguridad como primer respondedor y la amalgama o la mezcla con la actuación de las fuerzas sanitarias de primeros auxilios, o sea, Cruz Roja, bomberos, etc. Ya les voy a explicar en qué consiste. Y con mucho gusto podemos ir a sus empresas a explicarles cómo se come esto y cómo mezclar la parte táctica con la parte sanitaria. Entonces, la primera T significa que el oficial de seguridad, cuando llega a una escena hostil, ¿qué es lo primero que hace? Hace una estratificación de riesgo, ve a ver qué pasó y ve si puede tomar la amenaza sí o no. ¿Qué quiere decir esto? Que el oficial de seguridad como especialista, si yo sé que tengo 9 milímetros full metal jacket y el perpetrador tiene acá 47, 7.62, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a echar para adelante? Sí, los héroes ¿dónde están? Entonces hay que usar la cabeza y decir, no, no puedo tomar la amenaza, debo pedir ayuda, porque el oficial de seguridad tiene la responsabilidad también, es un ente pensante, que tiene que saber qué condición de la escena le permite tomar la amenaza o no. Entonces, en este caso, si él puede tomar la escena, bien. Y yo como trabajador de la caja, todos los días me enfrento a pequeñas escaramuzas o pacientes agresivos
pacientes psiquiátricos que se sueltan de sus camillas, que andan desnudos por todo el hospital y que agarrarlos y empiezan a pegarle a las enfermeras, pacientes psiquiátricos que le roban el bisturí al médico y se atrincheran con el médico, con el bisturí en el cuello, cosas de ese tipo que el oficial de seguridad dice, ¿qué hago? Hey, dispárele, madre, tiene el cuello en el bisturí del enfermero. No tengo pistola, santo Dios, ¿y a quién llamamos? Mientras llegan los policías, ¿cuánto tiempo, mi coronel? Desde que se alerta al 911 hasta que llega la policía al lugar, 20 minutos, media hora. O sea, entonces estas personas probablemente van a fallecer. Y si hay heridos, les enseñamos a los oficiales a ponerse un torniquete, porque puede que el primer respondedor, que soy yo, que me enfrenté a la amenaza, logré eliminar la amenaza, esposar al delincuente, volver a amarrar al pobre psiquiátrico a la cama, pero salí herido. Entonces me pongo un torniquete yo mismo, ¿verdad? O le pongo el torniquete al herido que tengo que ayudar. Porque dijimos de nuevo, una herida, depende de la magnitud, puede durar entre 2 minutos, 5 minutos, ¿verdad? Y fallezco. ¿Dónde entran entonces los brigadistas de un hospital o los crurojistas de un ente externo? Acá llegan a la escena y valoran la cantidad de pacientes que hay en la escena. Eso se llama triaje y hacen una clasificación de cuáles pacientes son rojos, amarillos, verdes y cuáles están muertos, o sea, negros. Y ahí ellos entonces empiezan a sacar ¿a cuáles? Primero a los rojos, luego a los amarillos y luego los verdes que salgan por sus medios y al final a los pacientes declarados fallecidos. Muy bien. Estas personas sacan a los pacientes a un lugar en donde ya atienden sus heridas de una forma adecuada, colocan un acceso endovenoso, intuban al paciente, etcétera, y lo llevan al centro médico. Entonces, todo se combina desde el primer respondedor, que son los agentes de seguridad privada, el personal de la institución que se ve afectada y los entes prehospitalarios. Entonces, en resumen, ¿cuál es la medicina táctica aplicada a las empresas de seguridad privada? En el sentido de una emergencia traumática, producto de cualquier cosa, alguien que se precipitó de 3 metros porque estaba pintando la empresa, o llegó un atacante activo, que eso es lo que está de moda ahora, ¿verdad? Lamentablemente Estados Unidos y otros lugares del mundo, alguien llega, se levanta, agarra su AR-15 con 3 cargadores, full. ¿Cuántas municiones tiene una AR-15? 30. Y si la pongo en ráfaga, yo puedo eliminar a todo este auditorio en menos de 10 segundos. ¿Cuántos pacientes hay? Perdón, ya lo sería todos. ¿Cuántas personas hay aquí en este momento, don César? ¿Cuántos? 100. Entonces, imagínense ustedes si dentro de este salón hubiera un atacante activo, como pasa en muchos lugares, por ejemplo en Norteamérica, ¿verdad? Que los escolares sacan sus ametralladoras. 100 pacientes para solo José y para mí, para clasificarlos, si es que quedamos vivos. Entonces, empezamos a hacer triaje y empezamos a tener conciencia de que en un evento con atacante activo, los oficiales de seguridad de este hotel sabrán de primeros auxilios. Podríamos preguntarles. Torniquete y gasa de combate. Entonces, la asociación, como les repito, ha inventado muchos protocolos, no solamente de atención de emergencias traumáticas, sino también la parte de salud ocupacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una empresa que me dedico a, no sé, a hacer embutidos, hay normas que dicen que después de cada cantidad X de empleados, debo tener una brigada. Me exige tener ciertos criterios de calidad para cumplir las normas, ¿verdad? Donde tengo que tener férulas rígidas de espalda, que son esas mal llamadas tablas que ponen, ¿verdad? En las paredes con los collares cervicales, que deben haber hidrantes, señalización de emergencias, etcétera, etcétera, que estoy seguro que sus empresas las cumplen, ¿verdad? Y así se certifican según lo que ustedes quieren certificar, ¿verdad? La calidad que quieren certificar. Igual, yo trabajé en una unidad policial de erradicación de marihuana, que íbamos a Talamanca a erradicar marihuana. Como yo iba de médico, iba con mi mochilita, ¿verdad? Con mis primeros auxilios. La moral de mis compañeros era muy alta,
¿Por qué? Porque si algo les pasaba, y así fue, yo sacaba mi torniquete, hacía una férula, entablillaba una fractura, etcétera. Entonces ellos me decían, qué dicha que va usted, y cuando no iba yo, iba otro médico, qué dicha que fue fulano, porque eso aumenta la moral. En un allanamiento, saber que va un personal médico detrás de la estaca, aunque sea que entre de último, eso aumenta la moral de los policías. Pasa lo mismo en una empresa. ¿Qué tranquilidad le da a ustedes saber de que si pasa algo en su empresa, si alguien se precipita si alguien que se cae en un silo, por ejemplo, ¿verdad? O lo que sea, y hay personal de brigada en esa empresa que va a llegar rápidamente antes de que llegue la Cruz Roja, que puede durar hasta 1 hora porque están saturados, eso le da tranquilidad a sus empleados, ¿cierto o no? Y a ustedes también como gerentes. Entonces, esa es una de las ramas de la medicina táctica que se relaciona con las empresas de seguridad privada, la salud ocupacional. Hay ciertas normas que yo no soy especialista, parte de nuestros compañeros, Alonso Álvarez, que es especialista en esto, nos ayuda mucho en asesoramiento en todo lo que es las normas de calidad y de certificaciones, pero que nosotros estamos seguros de que mucho de lo que se puede prevenir de un paciente que haya sido herido o haya sufrido heridas producto de su trabajo, va a agilizar su atención el tener una brigada y no solo tenerla, sino tenerla actualizada. Porque como dice José, nada hacemos con comprar un carro si nunca lo sacamos a pasear. Entonces las brigadas hay que mantenerlas trabajando, hay que mantenerlas en capacitación, hay que hacer simulacros. Y ahora es interesante porque Estados Unidos, no sé si saben, incluso hasta sus niños, los estadounidenses mandan a sus niños con mochilas de Kevlar. El protocolo de atacante activo ahora de ciertas escuelas es agarrar la mochila y meterse debajo del pupitre con la mochila de Kevlar al frente, por si me disparan. Entonces, la realidad del mundo ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque las amenazas han cambiado. Entonces nosotros en medicina táctica y ustedes en sus empresas, pues también tienen que ir viendo ciertas amenazas, ¿verdad? Cuando hacemos el FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestra empresa, de nuestra casa, de nuestra compañía, lo que sea, tenemos que darle mucho auge a las amenazas externas a las cuales vamos a estar expuestos por tener trabajadores a nuestro cargo. Repito, tenemos varios cursos que podemos ofrecerles de medicina táctica para formar brigadas y lo principal, recuerden que siempre estamos expuestos a muchísimas amenazas, a muchísimos peligros y ustedes son como planificadores, como administradores y repito, tienen hasta el 80-90% de la responsabilidad de prever que las personas a su cargo estén con vida en caso de una emergencia de este tipo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Con muchísimo gusto. A mí me gusta exponer conciso y preciso. Es un tema muy amplio, es un tema que a nosotros nos apasiona mucho porque hemos visto morir gente en las calles, hemos visto morir gente en su trabajo, hablo de policías también, en el caso de José, accidentes en la calle, accidentes en empresa. Entonces creemos que la educación, la prevención es fundamental. Les agradezco mucho el tiempo, esta es una charla de parte también de concientización a la población de que estamos expuestos a nosotros mismos ser pacientes y tener las herramientas necesarias para poder atender a nuestros compañeros y, por qué no, a nuestras familias. Todos los conocimientos que yo adquiera en primeros auxilios los puedo aplicar a cualquier persona que esté a mi alrededor. No sé si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto. ¿Algún comentario?